Le damos la bienvenida a todas y todos a este que será el primer conversatorio del ciclo de conversatorios y foros que tendrá la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA para cerrar este 2020 e iniciar el próximo 2021. Damos también la bienvenida a Yacid Estrada, médico, salubrista público y además coordinador de los proyectos de prevención de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, y a Luis Alberto Sáenz, no solo activista, sino también miembro de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA por posiblemente más de 10 años, trabajando en los proyectos que ejecuta la Liga. Bienvenidos. Gracias, Mario. Mario, muy buenas tardes, y así buenas tardes, personas Hola, que nos Lucho. escuchan, que nos ven, ¿cómo van? Vamos bien, trabajando desde casa, juiciosos, acatando las recomendaciones que nos dan las autoridades de salud y pues aquí como listos para conversar y poder orientar y dar información sobre la relación que hay entre VIH y COVID-19. Perfecto. Como la audiencia sabe, nuestros amigos y amigas de la fanpage de Facebook, pero de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, pero también nuestros amigos y amigas de la labor que realizamos desde hace más de 30 años, saben que el evento de hoy tiene como tema principal o eje central el COVID y VIH. Sobre este tema han hablado diferentes organizaciones que trabajan el tema no solo en Colombia, sino en el mundo. Desde la OMS, ONUCIDA con varias cartillas y el CDC Atlanta también con bastante información sobre el tema, ha tratado de dar luces sobre lo que ha implicado la pandemia y la cuarentena en la calidad de vida de las personas que viven con VIH-Sida y también en los servicios, programas y proyectos que atienden el tema de VIH-Sida. No obstante, lo que también nos dice la experiencia es que los contextos, los territorios, las condiciones socioculturales, políticas, programáticas, hacen que estos eventos se vivan de diferentes formas en las diferentes latitudes del mundo y Colombia, pues evidentemente, no es la excepción. Es por eso que hemos hoy invitado a Yacid y a Luis para que conversemos un poco sobre el tema y desde dos lugares muy interesantes. Desde el conocimiento técnico y no solo el conocimiento técnico, sino también la experiencia profesional en el tema y también desde ese lugar que al menos para la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y posiblemente para otras organizaciones de base comunitaria es esencial y es la mirada comunitaria. ¿Qué ha ocurrido también en los territorios? ¿Qué ocurrió en cuarentena cuando era obligatoria? ¿Qué se está haciendo ahora? Esos serán parte de los temas que trataremos el día de hoy. Es por eso que, sin dar más explicaciones y descripciones que podrán ser resueltas durante el camino, creo que es momento de que podamos empezar a conversar. Entonces, creo que la primera pregunta para ambos, evidentemente, tendría que ver con el impacto en la calidad de vida de las personas viviendo con VIH. ¿Qué impacto tuvo y qué impacto está teniendo la pandemia y la cuarentena, que es efecto de esa coyuntura que estamos viviendo en la actualidad? Sí, bueno, Mario, y las personas que nos están viendo, aquí como para una introducción muy pequeñita es el COVID-19 o el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus, y pues, que produce la enfermedad COVID-19, es una infección viral de reciente aparición. Comenzamos digamos que su descripción oficial se hizo el 31 de diciembre del 2019, por eso tiene el apellido 19. Siendo un virus nuevo, no hay en el planeta personas que tengan inmunidad hacia esa, o sea, que tengan defensas hacia ese virus. Y nos coge a los servicios de salud y en general a la sociedad, nos coge pues como con los pantalones abajo porque no sabíamos que esto pudiera llegar a estos niveles.
¿Qué es importante decir? Las personas que viven con VIH no tienen una vulnerabilidad más alta biológicamente al virus, no están en mayor riesgo. En la medida en que se mantengan con buenos niveles de CD4, su carga viral sea indetectable y estén adheridos al programa. Entonces, eso es importante. Ahora, no quiere decir que no existe, que no estemos todas las personas a riesgo de adquirirlo, ¿ya? ¿Y cómo se puede adquirir el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19? Pues como ya nos han dicho, a través de las gotículas que se expulsan cuando uno habla, si uno no está usando tapabocas, en menor medida a través de contacto con superficies que estuvieron impregnadas de esas gotículas, que pasan, que las puede uno llevar a la nariz, la boca o los ojos. Y se está ahora, digamos que está como en la discusión científica sobre si el virus se mantiene además en el aire, y tal parece es así en espacios que tienen mala ventilación. Entonces, esto es súper importante porque nos dice cómo es que nos debemos cuidar y proteger. ¿Listo? ¿En qué sí tiene impacto el virus? Pues en que las personas que viven con VIH tienen una patología crónica y su atención puede verse afectada por toda la respuesta que se da en cuanto a confinamiento, distanciamiento social, etcétera. Eso es como lo importante. Te cuento, te doy, Lucho, la palabra para que complementes desde tu saber comunitario cómo también has visto la afectación. Estaba que me tomara la palabra. Ya si tú bien hiciste la introducción más acertada frente a lo que es el COVID, porque hay en el territorio, en las calles, muchos, digamos, aceptaciones de lo que es el virus. Y pareciera que nosotros lo vamos acomodando frente a cómo vamos a desarrollarnos día a día. Las personas diagnosticadas con VIH y las personas que están alrededor de las personas que viven con VIH se han visto expuestas a un sinnúmero de vulnerabilidades, como bien lo dijo Yací. Uno, en el aseguramiento al tratamiento. Es importante que porque para una buena adherencia, para mantener buenos CD4, mantener la carga viral indetectable, se estén atendiendo lo que son citas médicas, entregar los medicamentos y los exámenes rutinarios. Adicional a esto, ha afectado a todo el mundo el tener esa oportunidad laboral o tener ese desarrollo en la parte social del trabajo. Yo digo tener esa oportunidad laboral porque hoy en día frente a la pandemia se han presentado muchos despidos, se han presentado que a muchas personas les han negociado, yo te afilio a salud, ¿sí? Te sigo pagando la EPS, pero tú miras cómo haces para subsistir pagando tus servicios, tu arriendo, tu estilo de vida. Entonces, esa afectación a las personas diagnosticadas las ha puesto más vulnerables y la respuesta institucional y la respuesta, pues, de, digamos, distrito, que es donde estamos, y la respuesta país, también ha hecho que su satisfacción de esa necesidad sea muy lenta. En la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, que tenemos las líneas telefónicas, que tenemos el WhatsApp, que tenemos el Facebook, hemos recibido, se nos subió el número de llamadas y correos que nos pusieron en alerta que no estábamos preparados para una pandemia, no estábamos preparados para que el sistema de salud evaluara sus servicios. No vamos a entrar en detalles de lo que es cuestionar el servicio de salud, el acceso a ese servicio de salud y la cotidianidad. En la parte comunitaria, que es donde yo me acerco, sigo encontrando que las personas se han enfrentado a que no les están entregando medicamentos. ¿Por qué? Porque me quedé como pagar una EPS, entro a un sistema donde me declaran en mora y si no me pongo al día, pues no me van a entregar los medicamentos.
Dos, por cosas de las movilidades en salud, que ahorita más adelante lo tocaremos, de un régimen contributivo que me permitía por unos decretos que salieron en emergencia, porque el presidente tuvo la oportunidad y la potestad de lanzar estos decretos, estas resoluciones, nos permitía generar esta movilidad de régimen contributivo y a régimen subsidiado. Tampoco las EPS y los sistemas de salud fueron agradecidos para que la persona pudiera hacer ese traslado, esa movilidad, y se enfrenta a barreras. Entonces, ya para cerrar ese pedacito, la vulnerabilidad de las personas viviendo con VIH ha sido en este momento una alerta que nos pone a la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA y otras organizaciones que estamos acá y otras mujeres y hombres que viven con VIH que se han tomado la palabra y nos estamos generando estrategias para dar una respuesta, porque una cosa es la norma y otra cosa es que la respuesta sea mediática y acertada, porque al exigir esa norma, la persona se me va a deteriorar en salud, ¿sí? Dos, va a entrar en estados de ansiedad, porque nadie estaba preparado para quedarse en casa, nadie estaba preparado para usar el tapabocas constantemente, nadie estaba preparado para el ejercicio de estarse lavando las manos y mantener un distanciamiento social. Entonces la alerta está ahí y estamos preparándonos para ver cómo damos una respuesta, desde Liga con el doctor Yací, con Mario, con Ricardo, con el doctor Jorge, todos estamos ahí moviéndonos para dar una respuesta y estamos en alerta aún. Aunque pasamos de una modalidad de cuarentena, seguimos presentando barreras y en alerta. Ujú. Pues básicamente, digamos, el asunto es que las normas están, pero la operativización de la norma ha sido la difícil, ¿cierto? Hay un documento del ministerio que habla específicamente sobre cómo se debe continuar la atención de las personas que viven con VIH en los entornos clínicos. Y entonces dice, o pues exhorta a las EAPBs o a las empresas administradoras de planes de beneficios a que hagan atención domiciliaria si el paciente tiene que ser visto, si simplemente para hacer reformulación o renovación de fórmulas de medicamentos, entonces que se haga por telemedicina, que si ese paciente tenía algunos procedimientos que estaban en proceso, pues, por ejemplo, que fuera a tener, no sé, una cita con dermatología, una valoración por gastro, algo así, que se retrase un mes y luego se reevalúe como si se requiere. Eso es muy importante. Las personas que nos están viendo y que viven con VIH. No porque estemos en pandemia quiere decir que todo dejó de importar y que sus cuestiones de salud que no son VIH deben ser desatendidas. Lo que la norma, pues no es una norma, es lo que el documento técnico dice es que mensualmente se debe evaluar el costo-beneficio de hacer la intervención. Me explico. Si hay una persona que necesita un tratamiento de conducto o una emergencia odontológica o algo así, en un mes, si no se puede hacer ahora, se debe evaluar si en un mes es necesario. En el momento en el que sea prioritario realizar ese procedimiento, sea una endoscopia, sea incluso una cirugía, lo que sea, se debe hacer y eso es súper clave que ustedes, las personas que viven con VIH, lo sepan para que lo puedan exigir. El documento va a quedar colgado, creo, Mario, en la página, ¿cierto? Lo vamos a sacar más tardecito para que lo tengan allí y le puedan echar mano a esto. Igual, y así como tú bien dices, esto es un proceso educativo, perdón, ya sí, es un proceso educativo en que no se puede ver reflejada la ausencia de las personas que representan, digamos, en este momento la institucionalidad. Yo hablo de los programas de VIH. Ahí las representatividades de las personas en los programas de VIH, ¿quién sería inmediatamente? Serían o las trabajadoras sociales o las personas que están desde el área de educación, que nos deberían dar eso que tú nos dijiste. Usted tiene la oportunidad de seguir sus controles, vamos a adecuarnos y vamos a hacer unas teleconsultas, vamos a enviarle los medicamentos a la casa, vamos a facilitar para que no se suspenda. Hay otra Pero cosa, la Lucho, que la ausencia gente ha no, estado...
que la gente no sabe, y es que, bueno, venía siendo atendido en una IPS integral y entonces tiene dificultad con el aseguramiento porque perdió el trabajo, etcétera. De todas maneras, la persona puede acudir al trabajador social de esa IPS donde venía siendo atendida, porque el trabajador social es el que le va a dar toda la indicación de cómo moverse de régimen, cómo buscar beneficios para poder lograr mantener el aseguramiento. Entonces, fíjate, es súper clave el tema del aseguramiento y desafortunadamente las personas conocen muy poco el sistema de salud. Entonces ahí entra la liga a poderles dar las claves y los tips y ayuda directa cuando nos escriben a la página de Facebook o cuando escriben al correo de contacto de la liga para poder orientar, porque aquí es súper importante el tema de poderse mantener en el aseguramiento. Mencionaste otra cosa muy importante, la salud mental. También las personas tienen derecho a ser atendidos en salud mental. Fíjate que los programas están diseñados para que el psicólogo vea a los pacientes cada cierto tiempo, pero la mayoría de las IPS establecieron, porque reconocieron en la afectación de la salud mental, el bienestar es muy importante para la persona que vive con VIH. Una persona que se deprime puede eso impactar su nivel de defensas o de CD4. Entonces las IPS, la mayoría establecieron consultas a demanda de los usuarios, es decir, de nuevo, pueden llamar y decir, estoy depre, estoy desesperado, no me hallo, pueden tener, no es 24/7, pero sí pueden dentro de los horarios solicitar ese tipo de atención. Estábamos hablando entonces sobre el impacto en la calidad de vida de las personas viviendo con VIH, de esta situación que hemos tenido que vivir todas y todos. Algo de lo que ustedes también decían tenía que ver con el efecto de esa pandemia y esa cuarentena en los servicios, programas y proyectos de atención para VIH-Sida. Cómo se ha visto de algún modo, en algunos casos, menguada la capacidad de atención, pero también cómo, y ha sido preocupación también de organizaciones internacionales como NUCIDA, ese fenómeno que presentabas tú, Yacir, y es no ha desaparecido esas otras situaciones, esos otros eventos, esas otras enfermedades, esas otras problemas de salud que aquejan a las personas, pero que posiblemente para los sistemas de salud pues sí se han dejado a un lado por la premura y la necesidad de resolver de forma efectiva y rápida el tema del COVID-19. Ustedes trataban de explicarnos un poco qué ha venido ocurriendo, pero también en ese orden de ideas sería interesante también poder saber desde el conocimiento y también desde el trabajo que vienen haciendo ustedes, qué otras o qué estrategias han venido generándose desde la sociedad civil, desde las organizaciones de base comunitaria en diferentes territorios para contrarrestar los efectos de la pandemia y de la cuarentena. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, mira, y sobre eso seguramente Luis va a poder dar mayor profundidad a la respuesta, pero sí, pues la liga, desde la liga ha respondido pues como teniendo sus canales, colaborando en difusión de muchas organizaciones se vieron en la necesidad de recoger dinero para sus beneficiarios, específicamente las personas que habitan calle, las personas que hacían trabajo sexual, las personas más vulnerables vieron comprometida su seguridad alimentaria. Muchas personas vieron comprometido la posibilidad de tener vivienda, de mantenerse en la vivienda. Entonces, muchas organizaciones comenzaron a hacer pues como recogida de fondos para eso. Otras organizaciones nos encargamos también de conectar personas que se quedaran sin medicamentos. Nosotros no tenemos un banco de medicamentos como tal, pero nos llamaban y nos decían, me quedé sin seguro, no he podido resolver y estoy necesitando el medicamento. Entonces, hacíamos todo lo posible para conectar a aquellas personas que tuvieran disponible, movimos, tocamos puertas de laboratorios para que nos pudieran regalar algunos, etcétera. No pudimos, y esto es importante que nuestros beneficiarios nos entiendan, no pudimos asumir toda la demanda, no pudimos responder a toda la demanda porque pues es imposible, nosotros no estamos, digamos que no tenemos la fuerza, el músculo financiero como para poder hacer ese tipo de cosas,
pero sí también orientamos a las personas sobre qué acciones legales podían hacer para acelerar eso. Y también en el caso de aquellas personas que definitivamente no pudieron conseguir medicamento, entonces también se dio a asesoría para también bajar la ansiedad que eso genera, porque en algunos casos, obviamente, lo ideal es nunca se suspenda el medicamento, pero a veces hace más daño la ansiedad y la preocupación de que no tiene el medicamento que efectivamente no estarlo tomando. Lucho, cuéntanos quién es o qué han hecho las otras organizaciones, que tú que estás ahí en la jugada comunitaria. Muchas gracias por, por ese nombre que me das. Mira, tú lo dijiste ya sí, Mario lo ha hecho la presentación. Fueron dos respuestas mediáticas, una social y comunitaria y una respuesta institucional. Lamentablemente la respuesta institucional por protocolos y metodologías fue lenta, demostró que hay eslabones que tienen que fortalecer, que es identificar la base de las personas, verificar los contactos telefónicos, verificar que realmente esas personas están en sus IPS, porque habían personas que no sabían que estaban en sus IPS. Empecemos por ese lado. Pero la respuesta más oportuna fue la de la sociedad civil. Ejemplos, tenemos a las mujeres trabajadoras sexuales transgénero y mujeres cisgéneros de Santa Fe y Suba, que se organizaron, tocaron puerta a puerta y generaron unos listados, primero, para ayuda alimentaria. Segundo, se generaron respuestas para ayuda de habitación y albergue, porque muchas personas viviendo con VIH, el indicador los demostraba que sus hogares no estaban siendo los ideales, pues para vivir la pandemia, seguir con su tratamiento y verse afectados con todo lo que está pasando en el territorio. Y la otra respuesta fue la de las organizaciones de base. Creo que estamos teniendo... Tenemos la Liga de Lucha contra el SIDA, que pertenece, cayó la señal. Ya, arrancó otra vez. Si quieres puedes retomar, porque Listo. Parte de tu respuesta se quedó en el limbo de la mala señal de internet. Dale. Listo. Como les decía, hubo dos respuestas, la institucional y la social y la comunitaria. La respuesta social y comunitaria fue la más acertada, porque llegó a los territorios y evidenció qué era lo que estaba pasando. Siempre nos han dicho que hay unas necesidades que se deben dar respuesta, que son necesidades básicas como alimentación, albergue y economía. Pero hay veces las personas desean ser escuchadas, desean ser abrigadas para poder llegar a la respuesta de alimentación y a la respuesta de alojamiento. Entonces, organizaciones como la Red Comunitaria Trans, Red Somos, Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, Fundación EUDES y otros sin número que se me salen de acá de Bogotá y de otras ciudades, hicimos como un teléfono roto. ¿Usted qué tiene? ¿Qué ha conseguido y qué podemos ofertar? Las primeras que nos dieron respuesta fueron las mujeres trabajadoras sexuales, mujeres trans y mujeres cisgénero y personas habitantes de calle. Imagínate que ya nos decían dónde buscar alimentos para personas que no sabían dónde conseguir alimentos. Dos, nos dijeron dónde la ruta para dar alojamiento. La respuesta institucional, pues, tuvo fracasos porque si tú no tienes un documento que te identifique, digamos la cédula para personas colombianas, o voy a tocar un tema que es álgido y que se debe poner acá, las personas de flujos migratorios. Llámense personas venezolanas, ecuatorianas, chilenas, que no tienen un documento que les permita identificarse y poder acceder a esos beneficios, digámoslo así, de respuesta humanitaria. Entonces nos organizamos desde muchos puntos, noche y día, caminando las calles, recibiendo la información, consiguiendo dinero con ollas comunitarias, con donaciones de ropa, con lo que podíamos dar. Y eso identificó las vulnerabilidades que realmente
habían detrás de lo que estaban presentando la pandemia. Una cosa es lo que nos dice la institucionalidad y otra cosa es la que se vive en el territorio. ¿De qué me sirve a mí? Y esa ha sido la historia del VIH, ¿no? Y de las organizaciones que trabajamos en VIH. Las respuestas comunitarias son más flexibles, más rápidas, pero necesariamente se deben complementar con lo institucional. Además, ahí va esa parte, porque ¿de qué me servía darle el mercado a la persona si no tenía dónde comerlo, o dónde prepararlo, o dónde alojarme? Porque si me lo hace en la calle, tengo dos opciones: lo transo para pasar la noche, o lo guardo y me puedo exponer a que me lo roben o me vulneren por tenerlo. Lucho, una pregunta, porque siempre, pues como sabemos que las personas que usan sustancias psicoactivas son pues más vulnerables al VIH. Para ellas fue un doble desafío a enfrentar la pandemia porque pues no pudieron tener acceso a lo que anteriormente utilizaban. ¿Qué supiste de eso? ¿Cómo pudieron las personas lidiar? ¿Qué ayuda en salud mental hubo para estas personas? Pues ya sí, en este momento todavía se está ejecutando fueron 3 estrategias puntuales de 3 organizaciones que llegaron a los territorios, que fue a Santa Fe, Suba y Bosa, que fue ATS, Acción Técnica Social, Pollito con la organización Alas Moradas y Procrear. Se acercaron a las personas que consumen sustancias psicoactivas y se dio una respuesta pues de alimentación y albergue, porque no se mandó el mensaje de, ¿cómo le diríamos ya así? De normas de higiene frente a COVID, sino que mandaron el mensaje: usa el tapabocas y cuídate del que no tenga el tapabocas. ¿Sí? Ahí sí, eso, y creo que ese es como el sentir. Yo, como dijo Mario, pues tengo experiencia en salud pública, atendí emergencias, sé de estas cosas de pandemias, de cómo se enfrentan, y siempre todavía me sigue pareciendo que la respuesta institucional está muy coja en el área comunicativa, porque los mensajes a veces hacían daño. ¿Cómo le dices a alguien que se quede en casa cuando lo acaban de echar de la casa? ¿Sí? No necesaria, o sea, no agarrar a separarse de todo el mundo, a aislarse completamente. Se centraba mucho el mensaje en ponte tapabocas, lávate las manos, pero ahora sí lo corrigieron ya porque están hablando de cuáles son los errores más frecuentes al usar tapabocas. Y como tú lo decías y como lo he dicho yo siempre, usar tapabocas no es un tema menor, es muy difícil usar un tapabocas de manera adecuada porque las personas no están habituadas a eso. Siento también que mucho de lo que nos dicen es, o por lo menos en el momento de preparación, nos hablaban de cuántos ventiladores había y de cuántas UCIs había, pero en realidad no sé qué tanto la respuesta en prevención se quedó corta, porque todo el tiempo nos contaban cuántas UCIs, cuántos estos, estamos comprando UCIs, estamos comprando ventiladores, bla, bla, bla. Pero pues bueno, los ventiladores es cuando la persona ya se infectó, el lavado de manos, este tipo de cosas era muy importante. Nosotros sí lo hemos estado, bueno, no quiero decir que nosotros sí hagamos las cosas bien y los demás no, pero sí hacemos mucho énfasis en eso, en cómo orientar a las personas. Cada vez que hablamos con una persona por los canales de comunicación que tenemos, le recordamos el lavado de manos, el uso del tapabocas, cuestiones como ahora, por ejemplo, que hay sitios de dificultades como, bueno, ya puedo sentarme a comer en una tienda o en un local, ya tengo esa posibilidad. Ahora yo quedo con el tapabocas mientras me lo quito, cómo me lo quito, ¿sí? Esas cosas son súper importantes y pues eso es súper clave. Nosotros se los comentamos a las personas. Sí, y creo que sería bueno decirlo, nunca agarren el tapabocas con las manos sin haber usado desinfectante. Nunca lo agarren, nunca lo toquen. Si necesitan acomodar el tapabocas, usen las bandas en las que se sostienen. Si el tapabocas definitivamente se humedeció,
deséchelo y colóquese otro. Cada vez que se vaya a manipular el tapabocas y se lo tiene que quitar y está en un restaurante, entonces primero el gel, se quita el tapabocas, lo guarda dentro, o idealmente uno tener una bolsita para guardarlo. Una solución que también he visto, pues no es como la mejor, pero sí colocarse el tapabocas en el brazo y estar atento a que el brazo no toque la mesa. Esas son cuestiones cruciales que no se dicen en ningún lado. Sí, Y que total. De y hecho, que ahora hay lugares donde te dan una bolsa para introducir el tapabocas. O sea, no lo tienes que dejar en cualquier lado. Están pensando en que tienes que sí, dejarlo en algún lado para comer. exacto, no se puede poner sobre la mesa porque entonces Ujú. ya perdió el año, como dicen. Y súper importante, no nos cansamos de decir, el virus está afuera, eh, hay que mantener las normas, hay que seguir las recomendaciones. Yo veo que las personas se están ablandando, veo que ya las personas entran al supermercado, por ejemplo, ven el gel, no lo Y lo utilizan, aplican. no se lo aplican, entran, salen del supermercado, pasan por el lado del gel y no lo usan. Eh, y uno no necesita que le tengan a un policía obligándole a esas cosas. O sea, creo que allí es donde está lo importante, no es tener los medios de prevención, es desarrollar las habilidades personales para usar esos medios de prevención. Eso es la clave en el tema de la prevención. Aprovecho para saludar a Juan Carlos Calle, que nos está viendo desde Medellín y que nos mandó aquí un mensaje. Es una persona que conocemos y que nos conoce y nos tenemos mucho aprecio. Saludos, Juan. También saludar a todas las personas que están conectadas en este momento al evento y también quienes nos han escrito en el chat. Al Por ahí veo principio, que nos saluda también Carol, Giselle Levinson Poveda, también. Levinson, bueno, gente que nos conoce, chévere. Guardián Rivera. Uh-huh. Al inicio de la cuarentena y de la pandemia, parte de las preocupaciones tenían que ver con la posibilidad de que vivir con VIH aumentara las posibilidades de enfermedad. Después de documentos y de investigación experimental, ¿cierto? De investigación pensada en lo que nos estaba brindando día a día las cifras y los casos, pues empezaron a darse cuenta que la posibilidad de infectarse, de contagiarse por COVID y que se presentara con síntomas en personas viviendo con VIH, no iban a implicar obligatoriamente que las personas tendrían un tránsito mucho más fuerte o que la enfermedad se presentara más fuerte, sino que tenía que ver con unas enfermedades que pueden tener personas que no viven con el virus, sino unas enfermedades que podrían ser o agravar la situación de tener COVID-19 o coronavirus. Uh-huh. Eso En que tú este estás momento, diciendo es muy importante, Mario, porque tenía que ver sobre eso. ¿Qué podemos contarle también hoy a las personas que viven con VIH sobre el tema? Porque aunque han salido publicaciones y la perspectiva sobre ese tema se ha ido transformando con las semanas y los meses, hay muchas personas que aún mantienen miedo de salir de eventualmente nos vamos a contagiar. ¿Qué le podemos decir hoy desde la liga a las personas que viven con VIH en relación con este tema? miren, así como dicen en los medios, y esta es la nueva normalidad que tenemos, hay que hacer un tránsito hacia la vida cotidiana adecuado. Como lo dijiste, Mario, no hay evidencia científica, lo sospechamos. Al principio dijimos, caramba, si esta cosa es una infección nueva y el asunto es que las personas no tienen defensas mucho, entonces, ¿cómo será la situación para las personas que viven con VIH? Que algunas pueden tener las defensas bajas y pensamos que las personas se podían ver mucho más afectadas. Bueno, la situación ahora es que no. Lo que nos ha mostrado la casuística, los números y las cifras es que no por tener VIH las personas van a estar más en riesgo de enfermar gravemente si adquieren el COVID-19. Entonces eso es súper clave porque le permite a las personas que se tranquilicen. Ante las emergencias, las personas se asustan y el miedo produce reacciones no adecuadas, como por ejemplo aislarse, como por ejemplo
eh, cosas que nos llamaban y entonces decían, lo que pasa es que yo vivo con VIH y entonces sé que la nutrición es importantísima, entonces ahora le estoy dedicando el mercado a comprar pura proteína, carne, tal Sí. cosa, porque no me quiero desnutrir, que tal cosa. Entonces, pues no, una nutrición balanceada es la clave de la buena nutrición, por ejemplo. Entonces, no se gaste toda la plata comprando carne, pescado, pollo, porque es la proteína buena, no, huevo, verduras, todo se debe mantener, frutas, etcétera, etcétera. Y así, es importante desarrollar las habilidades para cuidarse. Nadie lo tiene que estar vigilando a uno para que uno se lave las manos, evite tocarse la cara cuando no las tiene limpias, se coloque el tapabocas cuando lo tiene que tener, etcétera. Ahora, los niveles de confrontación entre los ciudadanos aumentaron también. Entonces muchas personas, por el susto de que como yo con VIH y tal cosa, entonces le exigían a quienes estaban cerca, vea, póngase el tapabocas, no sea irresponsable, y eso generaba unas confrontaciones y unas complicaciones pues como evitables. Entonces, ¿cuál es aquí el mensaje clave? Aprenda a cuidarse, depende de usted. Sí, efectivamente están las manos, manos lavadas. Aprovecho para decir cómo se lavan las manos adecuadamente, agua abundante, jabón, esto, luego esto, luego esto, y luego cada uno de los dedos y las muñecas. 20 segundos se debe tardar en eso. Súper clave. Y lo mismo que se hace con el jabón, se hace con el gel, ¿sí? O con el alcohol en spray cuando se lo dan a uno. Entonces, siempre que vaya y le den o en su casa, tiene que hacer los mismos pasos. Creo que ahí en la página de Liga tenemos algunas piezas sobre el lavado de manos y eso es súper importante. Vean, hágase a la idea de que lo tiene que hacer siempre y verá que no se le olvida. Póngase la meta de hacer lavado de manos cada 3 horas y verá que desarrolla la habilidad. Póngase la meta de no agarrarse el tapabocas por donde no se debe y verá que desarrolla la habilidad. Porque en últimas, la habilidad que usted adquiera para cuidarse es lo que lo va a proteger, no la cantidad de tapabocas o lo último en guaraches en gel o tapabocas, máscara, vestido de plástico. Esas cosas, si no se saben usar, si no se desarrolla el hábito, no funcionan tanto. ¿Qué nos sirve? Lavado de manos, tapabocas, distanciamiento con las personas, evite lugares muy cerrados, prefiera lugares con alta ventilación, no se esté, no es, no es necesario hablar con las personas en la calle. ¿Sí? Si puede evitar conversar con personas en la calle, hablar por celular cuando está montado en el Transmilenio o por la calle también, evítelo. Una de las cosas que no nos han dicho es que quedarnos callados la boca nos protege. ¿Sí? Mantener la boquita cerrada nos protege. Eso también es súper clave. Lucho, ¿tú qué opinas de la cosa? Tú dijiste algo valioso también, ya sí que yo lo voy a rescatar. Cuando empezó todo este proceso de información frente a COVID y la respuesta sanitaria en salud, valga la redundancia, sanitaria y salud, eh, hubo una doble discriminación. Pareciera que retrocedimos a los años 80, 90. A nosotros nos llamaron personas diagnosticadas con VIH que ya llevaban un tiempo en su adherencia, en su aceptación, y las mismas personas que pertenecían a su núcleo y nos decían, Luis Alberto, ¿ahora qué hago? ¿Qué debemos hacer? ¿Los aislamos? Ahora le guardamos las pepitas. Ahora lo que tú dijiste es verdad. Tengo que asegurarle toda esa harina, toda esa proteína para que no se vaya a afectar. Entonces, Yací, en la lucha contra el SIDA, el doctor Yací colocó un video que lo pueden seguir, donde están las indicaciones de la que se debe tener presente cuando una persona es diagnosticada con VIH, porque nos llamaban primero, debo aislarme de mi pareja, o sea, ya no hay besitos, ya no hay caricias, mejor dicho, compartíamos cama. Mira cómo llegó ese grado de ansiedad del mensaje de que compartimos cama y ya nos toca separarnos. Lucho, y Dos, ahora que tú lo mencionas, para las personas también, nuestro sistema de salud no ha tenido en cuenta que el relacionamiento sexual es importante y entonces para allá voy. no todo el mundo tenía un novio o una novia o esposo en casa y entonces
la ansiedad de qué hago, o sea, con quién me encuentro, cómo hago para seguir disfrutando de mi sexualidad. Entonces, aquí la clave es, y hubo países que sí lo recomendaron, listo, tenga a su pareja o a su amigo sexual y haga un compromiso de cuidarse mutuamente. Es decir, porque esto es súper clave porque en las poblaciones con las que nosotros trabajamos pues tienen un disfrute de la sexualidad que a veces como Es castigado por la amplio. sociedad. Sí, pero a veces es castigado moralmente por la sociedad. Entonces, tenga el levante con el que va, o sea, el amigo obvio que va a tener o el amigo con derechos que va a tener, pues entonces hablen sobre cómo se están cuidando. Sean honestos con esa persona. Si definitivamente se arriesgó usted o la otra persona porque se fue a verse con otro o se fue a una orgía o alguna cosa, pues entonces tómese el tiempo de cuarentena porque es importante cuidar a la otra persona. En otros países le recomendaban a la gente que tuviera a su amiguito sexual. Sí, exacto. Y eso es importante, eso es importante. Y creo también, de nuevo, que las personas, cuando escuchan que uno valora eso, la experiencia y el uso de la sexualidad, entonces se relajan un poquito más también. Mario, cuéntanos sobre Algo, qué más queremos hablar. yo iba a decir algo ahí ya pequeñito. Eh, la información es importante. Desde Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA tenemos varios canales, el Facebook, el WhatsApp, y ya estamos atendiendo lunes y martes de 9 a 1 con cita programada. Por favor, no posteen sitios en la red que nos llevan información cierta, nos llevan información real. Por favor, rompamos esos mitos de que si uso doble condón, que si me pongo el tapabocas y doy el besito por acá, no. Todo eso debemos de romperlo. La persona viviendo con VIH, con buena adherencia, con CD4 bien al día, puede enfrentarse a cualquier enfermedad oportunista, como al COVID o a no al COVID. Entonces, la información es esa, o sea, rompamos ese mito de que porque vivo con VIH, entonces es más vulnerable. No, es unos procesos de educación, como ya sí lo ha dicho. Muchas gracias, Lucho. Seguimos saludando a personas que se están uniendo a nuestra emisión, a Orlando Velasco, a Ricardo Buri, a Abigail Sainz. Agradecerles por sus comentarios, pero también por estar participando en este momento con nosotros y con Desde nosotras. Ecuador, desde Ecuador Desde nos están Ecuador también saludando. nos están escuchando y replicando también el evento. Mario, ahora que lo mencionas, una cosa que siempre hemos dicho en la liga y es, uno sí puede cambiar el mundo de a poquitos, Uh-huh. ¿sí? Porque a veces las personas entran en la angustia de que no puedo hacer nada por la situación y que entonces tendría que venirme a trabajar a una ONG o a hacer algo para poder hacer una diferencia. No, yo creo, y este es el mensaje que siempre le damos a las personas que están en contacto con nosotros, afecte su entorno proximal. Esto que está escuchando, que sea el tema de conversación de la comida de hoy en la familia, que sea el Uh-huh. tema de conversación de la próxima fiesta por Zoom que se haga. ¿Sí? Sí, claro. Miren que escuché que habló un médico y un trabajador comunitario sobre estas cosas y dijo estas cosas interesantes, porque así nos ayudan a replicar la información que obviamente por la experiencia que teníamos y la trayectoria, le estamos hablando desde la experiencia, o sea, lo que les estamos contando es lo que hemos visto y cómo hemos visto que las personas se han afectado, porque ellas nos buscan y nos cuentan eso. Entonces eso es súper clave. Cuéntele a sus amigos de lo que estamos hablando. Muchas gracias, Yacir. Uh-huh. Vamos a cerrar con una pregunta que abrirá la segunda parte de este conversatorio y es, evidentemente, volverlo un conversatorio. Ya ustedes han tenido un diálogo y queremos escuchar a quienes nos están viendo si tienen inquietudes sobre el tema que hemos trabajado, pero no antes de que, como les digo, tratemos de trabajar de forma sucinta una última pregunta que ha sido formulada como las anteriores para poderle dar una guía al diálogo. Durante durante la conversación que hemos entablado, ustedes nos han presentado
¿cuáles han sido los impactos en la calidad de vida de las personas viviendo con VIH en relación con el COVID-19 y la cuarentena? Pero también hemos hablado sobre los efectos en los servicios, en los programas de atención, sobre las estrategias comunitarias, sobre lo que ha venido ocurriendo y cómo se ha tratado de dar cara y de responder a las situaciones que se han suscitado alrededor de no solo el COVID, sino, por ejemplo, la salud sexual y reproductiva y el COVID, y también vivir con VIH-Sida. Después de haber hecho como ese recorrido frente a ese panorama, ¿cuáles creen ustedes que deben ser o qué hace falta? ¿Qué debería ocurrir en el sistema de salud colombiano, en las labores y en los esfuerzos que hacen las organizaciones de base comunitaria y la sociedad civil para atender las necesidades de las personas viviendo con VIH en situaciones como esta que estamos viviendo, que por demás entendemos que aún nos quedan varios meses por seguir afrontándola sin vacuna? Entonces, es esa la pregunta. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué debería ser el sistema? ¿Qué nos hace falta como sociedad civil y como OBCs para seguir atendiendo las necesidades de las personas que viven con VIH-Sida? Mario, salud mental, apoyo en salud mental es súper clave. Todos nos estamos enloqueciendo con este asunto de tener que trabajar desde la casa o de estar, digamos que viendo limitada la movilidad, etcétera. Entonces, es súper clave que los servicios de salud flexibilicen el acceso a profesionales de salud mental. Y no se necesita, no es necesariamente psiquiatría quien tiene que ver a las personas o quien tiene que brindar. Hay estrategias de primeros auxilios psicológicos o primeros auxilios en salud mental que las podemos implementar todos. De hecho, hay cursos ahora virtuales sobre primeros auxilios psicológicos porque es súper clave que atendamos nuestro bienestar. De ahí se desprende también que es súper clave que se refuerce la prevención de la violencia que ocurre en los hogares y de la violencia que ocurre en los espacios públicos. Como te digo, la gente anda con los nervios de punta, personas se han dado golpes por cuestiones de no tapabocas y tapabocas, porque estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Súper clave esto, y es que se reconozca que hay un grueso de la población que enfrentarse a la pandemia lo asusta y busca algo que le diga, alguien que le diga lo que él quiere escuchar. Y entonces todas las teorías negacionistas del COVID o todas las conspiranoias están cogiendo fuerza porque los remedios que no son validados por la EPS, por la OMS también están haciendo mucho daño. Entonces, súper clave, salud mental. ¿Qué más debiera seguir? Apoyo a las personas que consumen bajo la estrategia de reducción de daño. Apoyo y prevención de que los consumos que antes eran recreativos se conviertan en problemáticos. Claro, todos hemos estado en esta escena. Qué pereza, no puedo salir, me compro una botellita de vino, me compro esto, pero luego se convierte en un hábito. Entonces es súper clave estar atento a esto. Reducción de apoyo y mensajes de reducción de tabaquismo. Las personas, había un dicho que no muy correcto que decía que fumó más que no sé quién encerrado. Las personas están aumentando ese tipo de cosas. Entonces, eso es súper clave. Creo que los servicios de salud deben ejercer también una cuestión que es obligación de ellos y es humanizarlos. Para las personas que se afectan por COVID-19 es muy doloroso el momento en el que las personas están hospitalizadas porque no los pueden ver, y si por ahí de mala suerte el familiar muere, es un duelo muy complicado que les toca enfrentar porque no pudieron ver acompañar a su familia en los últimos momentos, etcétera. Entonces yo diría que y nosotros también tenemos que hacer abogacía y los usuarios exigir trato humanizado dentro de los servicios de salud. Digamos que eso ahí sería como lo que se puede hacer ahorita, ya, arrancando ya.
que se pueda Yo, empezar. yo quiero complementar varias cosas que tú dijiste y así, lo que dices. Es importante reconocer las organizaciones de base comunitaria, los entornos sociales, como estrategia puntual para llevar toda esa información que tiene la institucionalidad. Ujú, Las organizaciones de base comunitaria y las organizaciones sociales tienen la conexión, el contacto y han facilitado los medios de comunicación con las personas que hacen base. Entonces, imagínese una organización que tiene en su interior 100 personas. Si le llegara una buena comunicación, le llegara una buena estrategia de prevención, no de prevenir, porque vuelve nuevamente el discurso. El tapabocas ha hecho que nos prevengamos del otro y de la otra. Pero cuando yo hago una acción de prevenir y reducir el daño, puedo hacer una buena estrategia. Entonces las organizaciones de base comunitaria, las organizaciones sociales pueden ayudar a minimizar ese impacto para tener un buen indicador frente a la respuesta en salud pública. El gel, el tapabocas, muchas personas no tienen para comprarse un tapabocas que vale 2.000 pesos. Uno dice, o me tomo un plato de sopa de 2.000 pesos o sigo con el tapabocas 4 o 5 días. Mira a qué hemos llegado. Dos, me compro un frasco de gel que vale 15.000 pesos o pago la noche en un pagadiario. Entonces, las estrategias se han enfocado hacia unos lados, desconociendo a las organizaciones de base comunitarias, sea de identidades, sea de género, de grupos poblacionales, donde nos pueden dar una respuesta, no digo que sea la ideal, pero una respuesta mediática para recoger esa información. Segundo, fortalecer el tema de salud mental, como lo dijiste, y así. Se deben crear estrategias como el Facebook Live, el Twitter, buscar medios donde yo pueda acercar la persona y no decirle el pobrecito, esto lo vamos a superar, o decirle, venga, le doy la palmadita, vamos a estar bien. Mentiras, no. Cuando yo escucho a alguien y le digo cómo está la situación, cuál es la ganancia, cuál es lo que podemos cambiar en nuestras vidas, de pronto aceptaremos esto y tomaremos buenas acciones. Entonces está lo de salud mental, las organizaciones y tres, los servicios humanizados. No podemos seguir encontrando que a la persona todavía le sigan pidiendo el carnet de afiliación en los servicios de salud. Tenemos una resolución que dice que la persona no tiene que mostrar el carnet, no va a decir el nombre de la EPS. Me han llamado, doctor, yo les digo, no me digan, doctor Luis Alberto, no me dan el servicio porque me están exigiendo un carnet. Gravísimo encontrar eso en un servicio de salud. Y dos, que no le den la atención porque se encuentra en una base de notificación en mora. O sea, no te atiendo, te pongo la barrera y te expongo a una mala atención. Entonces, los servicios sociales, las bases comunitarias, tenemos mucha respuesta que pueden ser documentadas y llevadas a la institución para decir cómo debe ser la mirada. Reconozcamos los líderes, reconozcamos las bases comunitarias y articulemos, porque pareciera que estamos haciendo dos cosas a la vez. Una cosa la hacemos nosotros y otra cosa hace la institucionalidad. Imagínense cuando decía la señor ministro, por favor no se acerquen a los servicios de salud. Y me llamaban, doctor, tengo dolor de estómago, tengo una diarrea, estoy llamando a mi EPS, ¿qué hago? Sí, Entonces, esto es súper clave, ¿no? Tú que lo mencionas, idealmente no ir a al los servicio de servicios de salud. salud si no tengo la necesidad, pero si definitivamente me estoy sintiendo muy mal, buscar primero pues la línea de contacto que tenga la EAPB, que la empresa administradora del plan de beneficio, para poder hablar con alguien que le monitoreen, porque muchas personas desafortunadamente se quedaron en casa, no, las EPS no los atendieron pronto, eran síntomas de COVID y pues el mensaje que se daba era no vaya a urgencias, y pues finalmente no fueron urgencias y llegaron directico para el ventilador. Entonces también es como importante estar monitoreando la salud. Aquí aprovecho, a nosotros nos gusta decir cosas prácticas y en salud mental, tú lo mencionas, Lucho, es muy importante no minimizar lo que está pasando, pero tampoco exagerarlo, ¿sí?
Cuando alguien le busque para conversar, converse. No diga, nada, pero tranquilo, no está pasando nada. No, sí está pasando algo. Estamos en una situación compleja. El principal, digamos, la mejor manera de uno ser asertivo es reconocer que la persona está preocupada, reconocer que sí estamos en una situación complicada, pero apelar a la esperanza, a la tranquilidad, a vive al día, prepárese para lo que pueda venir, no se estrese, no se estrese demasiado, tenga un nivel de estrés saludable, porque tampoco se fresque que nada está pasando. Entonces, eso es súper clave. Mario, ¿tenemos preguntas del En este público? momento, les recordamos a nuestra audiencia que pueden hacer sus preguntas a los invitados. Estamos ya cerrando el evento y es importante escucharles. Mientras llegan las preguntas, yo sí tengo una que es no solo una preocupación mía, sino también de quienes trabajamos en el tema y de las organizaciones, no solo de base y de sociedad civil, sino también de los hospitales públicos. Y tiene que ver con los esfuerzos que se tienen que empezar a hacer también para atender, como registraba Luis hace unos minutos, las necesidades de la población migrante en relación no solo con el COVID, sino con el tema de VIH, cómo nos hemos dado cuenta no solo en la liga, sino otras organizaciones y como les digo también hospitales, que muchas personas migrantes han venido acá con un diagnóstico sin tener medicamentos porque por X o Y situación del país que provienen no se les ha brindado el medicamento, se acabó el abastecimiento y han venido pidiendo la ayuda de organizaciones para eso, acceder a tratamiento, acceder a servicios de prevención, a insumos de prevención, que vamos a tener que repensarnos o pensarnos para brindarle ayuda a estas personas que lo necesitan urgente y que también tienen que ser nuestra prioridad, como todos. Sí, fíjate, por ejemplo, que la pandemia generó una triple emergencia tal vez en cuanto a la migración, porque entonces se reactivó la migración, pero ya hacia afuera. Entonces volvieron entonces uno encontraba caminantes, pero camino a Venezuela. Y pues el camino es peligroso. Las personas que están caminando y que vienen a pie fueron hasta Venezuela y se encontraron con que la atención no mejoraba, a algunos no los dejaban entrar y entonces se devolvieron. Y eso pues tiene muchos desafíos que organizaciones especializadas en el tema han trabajado. Nosotros desde la liga estamos haciendo, pues alcanzamos a movilizar recursos para tener un proyecto durante algún tiempo que ayudaba a atender la población migrante y la ventaja de esas cosas es que nos dan experiencia y nos permitieron, nos dieron la oportunidad de trabajar directamente con los migrantes. Lucho es el experto en el tema, entonces esa experiencia quedó y si bien no tenemos ahora recursos para ayudas, auxilios, etcétera, sí logramos conocer muy bien cuáles son las rutas, qué hacer, dónde buscar ayuda, etcétera. Entonces, Lucho, un pequeño resumen así como de eso. El reto con personas migrantes, bueno, personas refugiadas, porque vienen a pedir refugio. Algo está pasando en sus países que los motivó y nos está enseñando al país que no vienen de paseo. Eso tenemos que romper ese mito. Total. Yo estuve en ese acercamiento, estuvimos desde el 2017 con Ligacida, Mario estuvo y así, el doctor Yací. Estuvimos desde cuando empezó esa migración, desde el 2017, Ligacida abrió las puertas. Seguimos todavía en el reto porque en el tema de VIH y en el tema de salud, lamentablemente la norma en el país no los puede cobijar. La norma es tácita. Si tú no tienes un documento que te permita la regularidad, no la legalidad, porque esa palabra tenemos que quitarla, la regularidad para acceder a un servicio de salud, voy a decirlo, estás fregado. Contamos con organizaciones y
entidades internacionales que fijaron sus ojos en el país, como en las zonas fronterizas, Cúcuta, en las ciudades que demandan por su estadía y ubicación poblacional, como Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla, ese flujo de personas migrantes, pusieron sus ojos y nos han dado una respuesta. Nosotros desde Ligacida, ¿qué hicimos? Articulamos todas estas organizaciones porque se estaban haciendo cosas, pero cada quien por su lado. Las necesidades básicas insatisfechas para las personas migrantes, retornadas y refugiadas son grandísimas. Ellos no están pidiendo casa, carro, beca o algo, no, ellos están pidiendo ser reconocidos. Segundo, que se les dé una identidad, un nombre, que se les permita pertenecer. Entonces, en el tema de salud, las organizaciones internacionales como tenemos a ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la OIM, la Organización Internacional para los Flujos Migratorios, AHF, que también está trabajando, y unas organizaciones de base comunitaria, nos sentamos a trabajar y articular una respuesta. ¿Las respuestas cuáles fueron? La atención frente a los medicamentos, la atención frente al médico, porque debe haberse un acompañamiento. Imagínate una persona caminando 6 horas o caminando 10 días sin alimentación, expuesta al clima, expuesta a muchas cosas que hay en el territorio, como lo decía, y así, pues su salud estaba deteriorada. Desde Ligacida se ha recogido esta información donde ha invitado a la institucionalidad, sea local o regional. Vimos qué oferta de servicios se pueden dar y dos, unimos la respuesta internacional. Hay una brecha grandísima. Yo me reservo el tema de la brecha grandísima, pero estamos documentando para decirle al país, adecuemos la norma para que una persona ingrese al sistema de salud que nos sale más, como nos decía ella hace un día, miremos el precio, ¿cómo es? El costo-beneficio. Digámosle al país cómo es la respuesta de un individuo dentro del sistema de salud, qué nos daría de ganancia. Porque si lo seguimos atendiendo por eventos, o sea, poner el médico especialista, la atención, nos va a salir costoso. Entonces hemos articulado respuestas desde lo que es humanitario, desde lo que es legal, desde lo que es de movilidad, y tenemos organizaciones que están dentro de una base que las invitamos a pertenecer a esa base y el reto sigue. El reto sigue, tenemos que dar una respuesta en lo que es regularidad en su estatus de pertenencia en el país, no sacar la visa de refugiado o sacar el P, no, es entender qué beneficios me va a tener la visa de refugiado y el permiso especial de permanencia y qué voy a hacer acá en mi país. Es lo bonito, sería decirle a una persona en una charla pequeña qué beneficios voy a recibir y que voy a estar dentro de un sistema. Lucho, y para las personas, perdón que te interrumpí, para las personas que nos están viendo, ¿cómo hacen para tener acceso a tu infinito conocimiento? ¿Cómo te no. Nuevamente hago un host e invito a los canales que nos pueden seguir. Tenemos el Facebook. Ahí me da risa que muchas personas no tienen celular, no tienen correos, pero consultan el Facebook. El Facebook es una línea de comunicación. Nos pueden consultar por la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA en Facebook. 2, nuestros números telefónicos. Está el de WhatsApp, que es el 317-386-3988, y está el de la línea de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA, que por congestión se me olvidó. Está nuestro sitio web, Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Nosotros contestamos vía correo, vía telefónica o vía video, valga la redundancia. Ajá. Es un servicio gratuito. Exacto. Quiero aprovechar también para explicarle a las personas cómo funciona esto. O sea, por donde sea que nos contacten, se te está entrecortando, entonces yo aprovecho. Por donde sea que nos contacten, que usualmente es Facebook,
Dependiendo del caso, se puede dar una asistencia allí mismo o se puede canalizar hacia un correo que resuelva el caso. No podemos resolver todo, no tenemos forma de dar respuesta a todo, lo que sí podemos es orientar y canalizar hacia las organizaciones o entidades que puedan dar la respuesta efectiva. Allí salió el teléfono, ya lo pusieron Sí, en... 245-4757. Estuvimos esperando preguntas de nuestra audiencia. Si tienen alguna, este es el momento para poderla formular. Yacid, cuéntanos, vas a... O sí, si digamos, en este momento le podemos dar la respuesta directamente, pero si se quedan con la pregunta, la pueden canalizar a través de mensaje privado, que allí nosotros estamos ahí sí todo el tiempo revisando y podemos de responderle directamente a usted. Si vemos que le podemos ayudar más en temas de rutas, de atención y todo esto, entonces se redirige a quien le puede ayudar. Si las cuestiones de medicamentos, se hace la gestión. En eso sí le pedimos como comprensión, porque a veces nos rompen el corazón cuando se ponen bravos con nosotros porque no podemos solucionar el problema puntual, pero nosotros estamos en la intención de tratar de ayudarle a que llegue o por lo menos tenga una ruta que seguir. Orientación, eso es lo que nosotros principalmente podemos brindar, orientación sobre cómo hacer que el sistema de salud funcione para usted o que los servicios sociales que se ofertan en las instituciones funcionen para usted y usted pueda acceder a eso, a ello. Recordarle a todas y a todos que, tal y como lo dijo Luis, estamos atendiendo sus preocupaciones, sus preguntas, estamos brindando asesoría desde nuestros canales digitales, tenemos el fanpage de Facebook, pero también tenemos nuestra cuenta de Twitter. En el fanpage también estamos incluyendo en las publicaciones diarias la información de los teléfonos que ustedes están viendo en este momento en nuestro chat, 245-4757, y la línea nacional 018-117-432. Tal y como lo dice también Yacid, si tienen preguntas, si no las pueden formular ahora, igual si requieren hacerlas o van a necesitar otras a futuro, recuerden que están esos canales de la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Y súper clave, Mario, que si nos van a preguntar un caso particular, o sea, sobre sus propios casos, escojan enviarnos mensaje privado porque a veces nos preguntan en la publicación y pues terminan revelándole a todo el mundo su estado serológico. Entonces, para eso es súper clave que nos escriban mensajes privados. Ya para cerrar, recordarles también que desde la Liga Colombiana tenemos en particular 3 servicios fundamentales que estamos brindando. Brindamos asesoría psicológica, psicosocial, ayuda, acompañamiento en rutas de atención. Tenemos asesoría jurídica y también tenemos un servicio para quienes requieren de medicamentos. Podemos hacer una suerte de gestión por si en las organizaciones aliadas o con personas aliadas tenemos algún tipo de medicamento. No somos un banco de medicamentos, hacemos un proceso de donación, de ayuda a quienes no tienen medicamentos en este momento, para que también lo tengan en cuenta. A nuestros invitados agradecerles por su tiempo, a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy, también agradecerles e invitarles a los siguientes eventos que tendremos, como les decíamos al principio, durante el cierre de este año 2020 e inicios del año 2021. Estaremos con no solo personas de la Liga, sino con otras personalidades, expertos y expertas que trabajan en el tema. Antes de cerrar, tenemos, espérenme un segundo, es que dejaron un comentario gigante, permítanme un segundo. La humanidad carece. Ok, les voy a, si quieren, lo leemos por si existe algún comentario que nos pueda suscitar la cita que nos deja Ubernay Science. Desde un punto de vista técnico, dejaré lo siguiente.
La humanidad está ganando la guerra a las epidemias porque en la carrera de armamentos entre los patógenos y los médicos, los primeros solo pueden recurrir a mutaciones ciegas, mientras que los segundos cuentan con el análisis científico de la información, de Harari y del 2020. En la batalla contra el coronavirus, la humanidad carece de líderes. No creo, bueno, no entremos en esa desesperanza de que la humanidad carece de líderes. Es una situación muy compleja, es una situación muy compleja. Yo siempre lo he dicho, bueno, ya llevamos, ¿qué? 10 meses con este nuevo habitante en el planeta. Ya lo conocemos un poquito más. En la evolución natural de los virus, ellos tienden a volverse menos letales porque identifican que si no mata a su huésped, tiene más posibilidades de transmitirse a otras personas y seguir su ciclo. Es probable que eso pase con el coronavirus, pero todavía no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estamos sabiendo más sobre cómo tratar las complicaciones. Se está trabajando por una vacuna. Allí es donde hay una cantidad de teorías conspiranoicas sobre las vacunas, que las vacunas nos van a infectar, que las vacunas nos van a enfermar, etc. En el tema de las vacunas se están haciendo trabajos acelerados, pero no se están saltando pasos. Eso es muy importante. Y hubo como mucha confusión al principio con el tema de la vacuna rusa, porque decían que que se registró el medicamento, pero que no se había llegado a estudios de fase 3. Lo que pasó fue que en Rusia los medicamentos tienen que registrarse para poder llegar a la fase 3. Los científicos de este país compartieron ya sus hallazgos y se publicaron en una revista científica que se llama The Lancet, y son esperanzadores ese tema. Entonces, cuando la vacuna llegue, no va a ser mañana ni pasado, entonces tendremos otras cosas. Importante, ya sabemos manejarlo mejor. Personas que enfermaron en junio no fueron a parar a unidad de cuidado intensivo porque ya sabíamos más del virus por lo que ya había pasado en los otros países. Y esa es la tendencia. Ahora, es tan como parteaguas este asunto del COVID-19 que incluso está cambiando la forma en que investigamos medicina. Nos dimos cuenta que los métodos en los que intervención, seguimiento lineal, verificación de resultados no son útiles para dar respuesta a cosas tan multifacéticas como el COVID, y entonces se están desarrollando métodos de investigación que tienen en cuenta múltiples variables que son sociales, económicas, etcétera, porque en esto nos toca aprender y el análisis de la información es importante, el mantenerse informado es importante, informado pero no sobreinformado, también desde un descanso, no esté todo el tiempo mirando cuántas cifras, cuántos se murieron. Lleve su vida, lleve sobre todo, de nuevo, insisto, lavado de manos, uso adecuado de la mascarilla y utilización de gel, mantener distanciamiento con las personas, distanciamiento físico más no emocional, evitar lugares muy concurridos, lugares que están mal ventilados, eso evitarlos para que se pueda mantener saludable. Es como así, de la forma como me despido. Yo siempre le hago énfasis a que se laven las manos, usen bien el tapabocas, no se metan en montoneras, como digo yo, y trate de no estar como encerrado con mucha gente en un mismo sitio. Vale. Muchas gracias, Yacid. Luis, por habernos acompañado. A nuestra audiencia, nuevamente, un caluroso abrazo no solo desde nosotros, sino también desde la Liga Colombiana de Lucha contra el SIDA. Recuerden que estamos para ustedes y continuaremos conversando. Ojalá nos sigan acompañando. Muchas gracias. Ok. Chao a todos. chao, chao.